Al cierre con Andrés Mompotes. Señoras y señores, bienvenidos al cierre, el podcast de El Tiempo, Casa Editorial. Hoy es jueves 11 de julio del año 2019. Soy John Torres, editor de Mesa Central, y estos son nuestros temas. Andrés Felipe Arias a horas de comparecer ante la justicia colombiana que lo condenó a 17 años de prisión. La histórica victoria de Cabal y Farah en Wimbledon, que los pone en la final del Gran Slam más importante del mundo. La primera extradición hacia Estados Unidos del caso Santrich ya la autorizó la Corte Suprema de Justicia. Les vamos a contar cuál es la ficha de Donald Trump, que de nuevo están lidios con la justicia y con la opinión pública de Estados Unidos. Comenzamos. La clave de las noticias. La clave del día la tiene Jorge Enrique Meléndez, que es nuestro subeditor de política, y tiene que ver con la situación de Andrés Felipe Arias. Ya no hay duda, Andrés Felipe Arias será extraditado a Colombia y ahora lo que se está preguntando todo el mundo es cuándo va a llegar. ¿Por qué, Jorge? Bueno, porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos notificó al gobierno colombiano a través de la Embajada de Washington, o la Embajada en Washington mejor, que ya está listo y que se disponga la coordinación simplemente para enviarlo a Colombia. Eso significa que en cualquier momento estaremos viendo llegar aquí al aeropuerto de Bogotá, más exactamente, o lo más seguro a Catam, al aeropuerto militar de Catam, un avión con el señor Andrés Felipe Arias. ¿Y qué va a pasar allí? Porque un análisis de la sección política publicado en eltiempo.com y también en nuestro impreso dice que Andrés Felipe Arias es una papa caliente para el presidente Iván Duque, Jorge. Sí, es una papa caliente por varias razones. Una, hay que recordar que el señor Andrés Felipe Arias es algo así como uno de los hijos adoptivos del expresidente Álvaro Uribe, una persona muy cercana al exmandatario. Duque también pues es muy cercano al expresidente Álvaro Uribe. Ante la eventual llegada o lo más segura llegada de Andrés Felipe Arias, pues muchos sectores del uribismo van a decirle al presidente Duque, hombre, solucione el problema, no haga esto, no haga aquello. ¿Y qué va a pasar? Si en una eventualidad Andrés Felipe Arias termina en una guarnición militar, pues van a salir muchas personas a decirle, hombre, estábamos tramitando un proyecto de ley para que todos los que estén condenados por delitos relacionados con el erario no tengan que pagar la pena completa en una detención intramural. Si lo manda a una prisión normal, pues muchos sectores uribistas van a decir, ¿cómo así que los de las FARC, si están en el Congreso, si están libres, si usted, como aliado nuestro, metiendo a nuestro amigo también en una cárcel? Recordemos, Jorge, que Andrés Felipe Arias fue condenado por el escándalo de agroingreso seguro, que tiene que ver con una utilización indebida de dineros públicos que terminaron favoreciendo a grandes hacendados en su época y que según la Corte Suprema dieron para una condena de 17 años, que el uribismo señala de injusta primero y además asegura que fue un proceso político, que le metieron una condena absolutamente alta, que lo cual es verdad porque es inusual frente a las condenas por corrupción que normalmente hay, pero además los uribistas sostienen que Andrés Felipe Arias fue condenado injustamente. Sí, ellos se han centrado mucho en eso, en decir que fue una condena injusta, pero también tiene otro problema el presidente Duque. Recordemos quién era el procurador de ese momento y quién era la fiscal. El procurador en ese momento era el señor Alejandro Ordóñez, hoy, actual embajador en la OEA. ¿Y la fiscal? Vivian Morales, hoy embajadora en París. Claro que sí. Pero además hay otro componente, Jorge, también muy importante, y es que el presidente Duque no se puede poner a pelear con la Corte Suprema, que fue la que condenó a Arias, porque estamos en un momento en el que tenemos que elegir fiscal y el presidente eterna, pero elige la Corte. Sí, señor, y ese es otro de los problemas que precisamente le surge al presidente Duque, que algunos pretenderán que conozca las Cortes, que se agarre a pelear con las Cortes, y pues el presidente no puede salir a hacer eso. Entonces termina siendo un problema literal para el gobierno y más exactamente para el presidente Duque la llegada del señor Andrés Felipe Arias. Claro que sí. Pues señor, vamos a estar muy pendientes, en cualquier por supuesto, momento. Porque en cualquier momento Andrés Felipe puede volver. Se fue en el 2014, o sea, esta historia ya completa 5 años esta película. Se fue también en un momento en el que la Corte Suprema, que lo tenía detenido, decidió darle la libertad durante algún tiempo antes de dictar condena porque consideró que ya no podía afectar el proceso, pero Andrés Felipe Arias terminó volándose también, se fue para Estados Unidos, intentó allá que lo recibieran como un asilado, como un perseguido político, no lo logró y 5 años después pues estamos viendo este desenlace. Jorge, muchísimas gracias, estamos pendientes de ustedes. Lo más leído en eltiempo.com.
Lo más leído es una de esas buenas noticias, esas noticias que alegran al país, y es que Cabal y Farah lograron llegar a una instancia histórica para el tenis colombiano. Cuéntanos, Gabriel, ¿qué ocurrió? Hola John, un saludo para todos los navegantes de Al Cierre. Mire, resulta que la pareja de doblistas masculinos colombiana, integrada por Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, lograron llegar a la primera final en el Grand Slam de Wimbledon, que es pues la cuna del tenis, el torneo más importante de tenis del planeta para muchos. Y su segunda final de un torneo de Grand Slam. Recordemos que el año pasado ellos disputaron la final del Abierto de Australia, la perdieron, pero esta es su segunda final como equipo, como pareja. Vencieron en un partido a 4 sets, donde ellos estuvieron bastante bien, marcador de 4-6, 6-7, 7-6, 6-4, al sudafricano Raven Klaasen y al neozelandés Michael Venus, en un partido donde los colombianos realmente marcaron la pauta, estuvieron serios, quebraron cuando tuvieron que quebrar y mostraron la personalidad de un equipo ganador como lo hicieron. Ahora, el próximo sábado, en horario por definir, la programación oficial no ha salido, pero estimamos que debe ser alrededor de las 7:30 de la mañana, los tenistas colombianos disputarán la final de Wimbledon frente a una dura pareja, la de los franceses Nicolas Mahut y Edouard Roger Vesselin. Ellos tienen amplia experiencia en varias finales ya de Grand Slam, han ganado varias, no siendo ellos pareja, sino con otros compañeros en dobles. Es un partido duro, es un partido difícil, es un partido complicado, pero los colombianos allí están. En este momento, ellos son los líderes del escalafón de la carrera de campeones, que es la clasificación anual de la ATP. Y el lunes, independientemente del resultado de la final de este sábado, serán la pareja número 2 del ranking mundial de la ATP, y ahí van. Ellos decidieron hacer sus carreras fallidas en sencillos desde hace años, jugando el dobles como equipo. Han contado con el equipo, el patrocinio del equipo Colsanitas, tienen un entrenador exclusivo que tuvo una harta carrera en dobles, y pues están a punto de ganarse Wimbledon en dobles sencillos. Claro que sí. Pues usted se me adelanta un poco, Gabriel, pero le quería preguntar finalmente eso, o sea, ¿cuáles son las claves que llevan a esta pareja pues a semejantes instancias? Le voy a profundizar esas dos un poquito para que la gente entre a nuestro portal. Ahí en el home de deportes están las 5 claves de por qué les ha ido tan bien. Le voy a mencionar una. Ellos decidieron tomar esta decisión de volverse doblistas porque en sencillos ya no daban, no clasificaban en los rankings, no tenían el mismo potencial. Tuvieron el apoyo de Colsanitas. Eso fue importantísimo porque el equipo de Copa Davis necesitaba ese punto. Además, el punto de los dobles es importantísimo en la Copa Davis, y ellos se fueron fortaleciendo y fueron encontrando una nueva manera de potencializar sus carreras. Y segundo, llevan un montón de años juntos. Entonces, al hacer equipo durante tantos años, con técnicos especializados, con un patrocinio fijo, con la importancia que se le dio por el punto que se juega en la Copa Davis dentro de la Selección Colombia de tenis, pues ellos se fueron potencializando allí y se convirtieron en una de las parejas más importantes del circuito mundial de dobles masculinos. Claro. Esto demuestra, Gabriel, que a esto hay que meterle plata, hay que meterle planeación, y que persistir definitivamente paga. Y que adicionalmente toca tener un poquito de suerte, y como pasa todo en la vida, si usted se le cierra una oportunidad en alguna parte, pues tiene que ver cómo se reinventa, y ellos lo hicieron en dobles. Claro que sí. Señor, muy amable, muchas gracias. A ustedes, chao y hasta luego. Escucha los podcasts del Tiempo también en Spotify. Lo que viene para su información. Lo que viene lo tiene Milena Zarralde, que es periodista de la redacción de Justicia del Tiempo, y es la suerte del señor Armando Gómez España, que este es uno de los empresarios enredados en el caso de Jesús Santrich, porque según la justicia colombiana y también la de Estados Unidos, estaba participando en un negocio de cocaína que sería enviado hacia ese país. ¿Qué fue lo que decidió hoy la Corte Suprema, Milena?
Así es, John. La Corte Suprema de Justicia, después de un largo trámite de extradición a Estados Unidos, lo que dijo fue que más de un año ya, ¿no? Más de un año, sí, señor. Lo que dijo la Corte es que en efecto Armando Gómez España sí puede ser extraditado a los Estados Unidos, donde es requerido por narcotráfico. Recordemos que él fue capturado en abril del 2018 por el caso de narcotráfico que salpica al ex jefe de las FARC, hoy prófugo de la justicia, Jesús Santrich. Y la Corte dijo básicamente dos cosas. Uno, que no es cierto, como decían los abogados de Armando Gómez España, que no se hubiera verificado plenamente su identidad, porque ellos decían que Estados Unidos, cuando lo pidió en extradición, no dio todos los datos que existían para identificarlo. La Corte dice esto no es cierto, quedó muy claro, según pues todas las investigaciones que se hicieron, que usted en efecto es el Armando Gómez que está pidiendo Estados Unidos. Y dos, no hay ningún proceso tampoco en su contra en Colombia que ya se esté desarrollando y por el que se podría, digamos, que impedir una eventual extradición. Entonces, en este caso, la Corte dice, todo está ajustado, usted tampoco es beneficiario de la JEP, porque era como la tercera teoría que él tenía, decía que como lo estaban señalando de ser guerrillero de las FARC, pues era la JEP la que tenía que responder ese trámite de extradición. La Corte le dice, no, ya está claro que usted no hizo nunca parte de las listas de desmovilizados de las FARC y por lo tanto no hay ningún inconveniente para que usted sea extraditado. Así que es al presidente Iván Duque el que le corresponde pues decidir finalmente sobre esa extradición, que seguramente la firmará y lo enviará a Estados Unidos. Esta va a ser, Milena, la primera extradición del caso. Ya en Estados Unidos está otro de los capturados, que es Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, que viajó allá, sin embargo, no extraditado, sino porque logró un arreglo con la justicia de Estados Unidos y en este momento es testigo contra Armando Gómez también y contra Santrich. Pero esta va a ser la primera extradición ya concedida por la justicia colombiana. Claro, así es como usted lo dice. En su momento, cuando los capturaron, pues a Santrich, a Armando Gómez España, a Marlon Marín y a Fabio Jones, que es otro de los implicados, Estados Unidos los pedía a todos en extradición y los seguía pidiendo. Lo primero que pasó es que Marlon Marín se fue, como usted lo dice, no extraditado, sino porque está preso allí, pero en este momento es testigo de la DEA en el caso que se sigue contra Santrich. En este caso, pues, Armando Gómez es el primero en ser extraditado. La Corte en este momento también está tramitando la extradición de Fabio Jones y, pues, finalmente falta que la JEP decida qué pasa con Santrich. Recordemos que en un primer caso la JEP dijo que le aplicaba la garantía de no extradición. Ahorita falta una segunda decisión en donde la JEP diga si le mantiene esa garantía de no extradición o si por el contrario la tumba y le pasa el caso a la Corte Suprema de Justicia, que sería la que tendría la última palabra en el caso de extradición de Jesús Santrich. Y finalmente, Milena, 2 semanas después, ¿qué se sabe del paradero de Jesús Santrich? Digamos que no está todavía muy claro. Hay autoridades que dicen que está en Venezuela, que estaría en el estado de Apure, que se habría movido allí desde que dejó sus escoltas en esta zona de reincorporación de La Paz Cesar, pero pues hasta ahora todavía no está totalmente claro. Muchos dicen que está en el vecino país y pues que no tendría ninguna intención de regresar a Colombia a responder a la justicia. Como lo dicen sus propios abogados, pues tampoco han tenido comunicación con él. Por lo tanto, en este momento pues sigue la orden de captura y es muy posible, nos han dicho que más adelante las autoridades ofrezcan una recompensa para esta captura. Claro, y lo que es un hecho también ya es que tiene circular ya roja de Interpol, según lo acaba de anunciar el gobierno. O sea que en cualquier país que se mueva, de los que colaboran con la justicia, porque Venezuela no es uno de esos, podría ser capturado allí Jesús Santrich. Milena, muchas gracias, vamos a estar muy pendientes de su información. Gracias. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes. La cifra del día. La cifra la tiene María del Mar Quintana, que es una de las periodistas de nuestra app del Tiempo, de nuestra aplicación, y la cifra es 13. ¿Y esto a qué hace referencia, María del Mar? John, esta cifra hace referencia a 13 meses de prisión, que fue un acuerdo con el que Alex Acosta, el actual secretario de Empleo de Donald Trump en Estados Unidos, en el año 2008 acordó con el empresario o entonces empresario Jeffrey Epstein, quien actualmente está acusado de tráfico sexual en Estados Unidos. En ese momento Acosta era el fiscal de la Florida y acordó con él precisamente 13 meses de prisión en un acuerdo que ha sido bastante polémico y bastante criticado, pues dada la magnitud de lo que se le acusa a Acosta en este momento. Claro, estos 13 meses de los que estamos hablando son la oportunidad para contarle
al país y contarles a nuestros internautas quién es este señor Acosta. ¿Por qué? Porque él es el actual secretario de Trabajo del gobierno de Donald Trump y termina beneficiando a un personaje que es muy polémico, que según mucha gente en Estados Unidos, según el FBI también, debía estar incluso purgando cadena perpetua porque agredió sexualmente a niños y además muy probablemente va a terminar siendo una de esas fichas que Trump va a tener que sacrificar porque escoge gente muy polémica y a veces muy mala para los cargos y después se le viene todo el mundo encima. Cuéntanos quién es Acosta. Entonces. Bueno, John, resulta que Alex Acosta es precisamente el actual secretario de Empleo de Donald Trump, pero en su momento fue el fiscal de Florida. ¿Sí? Es muy importante porque él ha tenido una relación cercana con Trump durante mucho tiempo y además porque Jeffrey Epstein también la ha tenido. Han sido ambos amigos personales de Trump y en este momento ambos son claves, pues la situación que está sucediendo porque Trump se está preparando para las elecciones de 2020. Entonces, justo en este momento se destapa el escándalo nuevamente a raíz de que a Epstein vuelve y lo condena a la justicia, retoma el caso y señala nuevamente a Acosta como la persona que hizo el trato en su momento totalmente polémico, dentro del que tenía beneficios como que podía salir 12 horas al día, o sea, más o menos Epstein salía todo el tiempo y volvía en la noche a dormir a prisión, pero pues la gravedad del caso ha hecho que se destape lo que sucedió y además que se le imponga una condena mucho más fuerte a este personaje, que además pues lo que tiene la gran repercusión es que pone en la mira a una persona de la talla como Acosta, que en este momento era una de las fichas clave de Donald Trump para las elecciones de noviembre del próximo año. Y finalmente, ese panorama de la puja política que hay en Estados Unidos, porque el ambiente, si en Colombia llueve, en Estados Unidos no escampa, o sea, hay una gran polémica siempre entre demócratas y republicanos. A Donald Trump lo están intentando procesar, no han podido, pero sí han tocado muchas fichas cercanas y la verdad tienen por qué, porque son personajes bastante polémicos. ¿Usted cree finalmente, María del Mar, que va a pasar con Acosta? Pues como todos los casos que giran alrededor de Trump, probablemente él intente encubrirlo. Precisamente el caso se le otorgó después de esta polémica y fue destapada por un grupo de fiscales donde está Maureen Comey, que es la hija del ex director del FBI, James Comey, que como sabemos en este momento está también en un problema grande con Trump por todo el tema de la trama rusa. Entonces, digamos que en aras a que están próximas las elecciones, Trump y probablemente todo su gabinete, las personas que están con él, republicanos, van a tratar de atrapar lo que está sucediendo en este momento. No creo que en un corto plazo veamos un desenlace directo sobre Acosta, aunque es muy grave y muchos sectores de Estados Unidos están diciendo que probablemente le cueste el cargo. Pero más allá de eso, sobre la campaña de Trump, en el momento no creo que afecte en una magnitud como la que debería estar afectando. Claro que sí. Pues María del Mar, vamos a estar como siempre y con todas estas informaciones que estamos llevándoles a nuestros lectores y también a nuestros escuchas a través del tiempo.com, pues toda la información. Le agradecemos mucho y estamos pendientes. Y bien amigos, esta fue nuestra edición de Al Cierre en el día de hoy. Los esperamos mañana viernes con toda la información de Colombia y el mundo. Buenas tardes.